Saben que he estado luchando esta semana. Yo preparo mis mensajes con casi 2, 3 meses de anticipación y estoy ahí nada más repasando y repasando y repasando y casi cambio mi mensaje por las situaciones que hemos estado viviendo. No lo voy a cambiar, voy a seguir con el mensaje que me toca hoy, pero quiero leerles un salmo que algún día les predico sobre él, el Salmo 29. Relacionado con todos estos acontecimientos, mire lo que dice el Salmo número 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En tu templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Qué salmo tan interesante. Si ustedes notan ahí, como dije, no voy a predicar sobre él, solo quiero que noten ahí, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová. Hermanos míos, de una o de otra forma, el Señor está hablando. Ojalá no seamos indiferentes a la voz del Señor y que podamos estar alertas a todo lo que el Señor está diciéndonos, aún a través de estas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy. No sé si ustedes lo saben, pero 1976 fue el momento, terremoto, ¿verdad? 4 de febrero, pero el despegue de la iglesia del Señor en Guatemala. Desde aquel momento hasta hace unos años atrás, un crecimiento enorme de la iglesia evangélica aquí en Guatemala. Se ha venido un tiempo de como hay relajamiento en la iglesia del Señor. No esperemos que el Señor nos hable por medio de terremotos o de huracanes o esto que lo otro. Mejor escuchemos la voz de Dios a través de lo que Él quiere decirnos, no solo en su palabra, sino a través aún de las circunstancias de la vida. Cerremos canal, vamos a nuestro tema de hoy. Tengo unos minutos ahí para esto. Para nuestros visitantes, y siempre me gusta ponerles en contexto porque yo siempre ahí sentado me hago la pregunta, bueno, ¿y de qué me está hablando este hombre cuando está hablando de esto? Pues yo les voy a decir de qué les voy a hablar. Hemos estado aprovechando la coyuntura de la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Y hemos tomado algunas cosas que son de interés. La historia es fascinante y podemos estar aquí repitiendo datos históricos y todo lo demás. Pero donde nos centramos, al menos en estos domingos que han pasado y seguimos hoy con eso, es repasar algunos de esos postulados de la Reforma Protestante. Y los tienen ustedes ahí en esos cuadros que están al fondo: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Miren, un hermano se tomó el trabajo, la dedicación de mandar a hacer esos banners ahí, y ojalá ustedes pudieran tener la oportunidad de darle una leidita. Entre un montón de cosas que podemos agradecer a Martín Lutero, es que pudo sistematizar estas cosas y ponerlas así. Eso está ahí en la Biblia. Como les he dicho más de una ocasión, Martín Lutero no descubrió el agua azucarada. Sencillamente Dios le habló, Dios puso en su corazón
promover un gran movimiento conocido como la Reforma Protestante, que él solo aprovechó una coyuntura también para el detonante de ese movimiento de la Reforma Protestante. En la historia vamos a estar repasando un poquito, porque vamos a seguir con el tema de los precursores de la Reforma. Martín Lutero se aprovechó de cosas que ya también habían venido dándose en la iglesia, y él aprovechó la oportunidad también para protestar por algunas cosas que se estaban dando en la iglesia en esos días. Ahora, no sé si ustedes han oído otro nombre que realmente se ha dicho, hablando de historia, el verdadero cerebro de la Reforma Protestante ni siquiera es Martín Lutero. Es un hombre que se llamaba Felipe Melanchthon. Investiguen un poquito sobre Felipe Melanchthon, el gran teólogo. Ahora, él era calladito. Felipe Melanchthon, como la mayoría de los teólogos, son calladitos, ¿ya? Y él es tal vez el teólogo más ilustrado detrás de Martín Lutero. No sé si participó en la formulación de esas sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero que no estemos hablando solo de Martín Lutero. Vamos a hablar más adelante también de Calvino, de Zwinglio y otros tantos ahí reformadores que vale la pena conocer quiénes son, de cuáles son nuestras reales raíces del protestantismo aún aquí en América Latina. Hemos hablado ya, como dije, para nuestros visitantes y para todos ustedes, de sola escritura, y lo que él dijo es: la escritura es la autoridad suprema de fe en todo asunto de fe y de práctica. Ahí está, sola fe, solo la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo podemos obtener la salvación. Resumido todo eso, ahí, sola gracia. La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y yo les he dicho más de una ocasión, la gracia es mi tema favorito en la Escritura. Podría hablarles varios sermones sobre la gracia, porque a mí sí me impresiona, no solo me impresiona, me toca el corazón cuando yo pienso nuevamente que solo por la pura gracia de Dios, que miserable pecador llamado Roberto Munguía puede ahora disfrutar de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero hoy me toca hablar del otro tema, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y con eso terminamos, y no vamos a quitar esos banners de ahí. Ahí se van a quedar para que usted tenga una oportunidad de poder ver. Pero vamos a reflexionar sobre esos otros postulados ahí de la Reforma Protestante para finalizar con esta parte de nuestros enfoques en estos días previos a la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. En sus boletines ustedes tienen ahí el postulado resumido, se lo voy a leer, el postulado de solo Cristo, y reza así el postulado, está tomado de ahí: solamente por la obra de Cristo, decía Martín Lutero, y es lo que la Biblia dice, solamente por la obra de Cristo hay salvación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El sacrificio de Cristo en el Calvario es único, suficiente y perfecto. Él expió con su sangre todos los pecados que eran la causa de la enemistad entre Dios y los hombres. Y con esta expiación se satisfizo al Padre. Ahora, esa es una declaración que tiene un montón de elementos que yo podría quedarme otra vez toda la tarde aquí hablándoles de ese postulado, el contenido. Recuerdo en la universidad haber escuchado algo a un maestro. Una chica hizo una pregunta sobre un personaje, que ella empezó a criticar ese personaje. Y estaba hasta un poquito exaltada la chica hablando de ese personaje. Ni le puedo decir qué personaje. Pero nunca se me olvida el maestro quedar viendo a esa chica y le hace una pregunta de la del millón. Solo decime una cosa: ¿has leído de ese personaje o has leído a ese personaje? Repito, porque es una cosa interesante. ¿Has leído de ese personaje o has leído
los escritos de ese personaje. Ustedes van a oír cantidad de cosas en estos días, porque viene ya la celebración ahorita en octubre de los 500 años de la Reforma Protestante, y hay críticos de Lutero, hay quienes lo exaltan demasiado por encima aún, yo creo, de lo normal. Pero la pregunta sería, ¿han oído de Lutero o han leído a Lutero? Miren, busquen un poquito más y van a encontrar cosas bien interesantes de lo que realmente Lutero quiso decir. Y Lutero también tuvo sus problemas aún en sus creencias religiosas, en su creencia en relación con el Señor. Pero en cuanto a esto de solo Cristo, me parece de lo más centrado. Se los leo nuevamente lo que dice. Solamente por la obra de Cristo hay salvación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El sacrificio de Cristo en el Calvario es único, suficiente y perfecto. Ahora, esta frase la quiero comentar brevemente. Él expió con su sangre todos los pecados que eran la causa de la enemistad entre Dios y los hombres, y con esta expiación se satisfizo al Padre. Martín Lutero nos lleva a una de las grandes doctrinas de la Biblia, y nos hemos propuesto aquí no repetir sencillamente lo que Lutero dijo, es ir a la Escritura y ver qué dice sobre doctrinas como la doctrina de la expiación. Ahora esa es, les repito, una doctrina fascinante en las Escrituras. La palabra expiación viene desde el Antiguo Testamento, y expiación sencillamente quería decir que Dios ordenó al pueblo de Israel hacer sacrificios de animales para acercarse a Él, pero ya les voy a explicar cuál era el propósito de eso. Pero esos sacrificios sencillamente, miren, te los voy a ilustrar con esto. Este púlpito no está sucio, pero imaginen que estuviera bien sucio, ¿ya? Y saco yo este pañuelo, y entonces la expiación quería decir algo como esto, los sacrificios simbolizaban eso, que el pecado es cubierto, ¿verdad? Cubierto, tapado. Tenían que hacer muchos sacrificios cada año, cada vez que sentían la necesidad de acercarse a Dios, y sencillamente aquello que hacía, cubrir, tapar el pecado. Ahora, lo que en sí quiere decir la expiación es que de Cristo en el Calvario no es que Él cubrió el pecado, sino que Él ¿qué? Borró el pecado. Y hemos sido limpios por la sangre de Cristo de todo pecado. Ahora, una cosa fascinante es que ese asunto de los sacrificios de animales, en alguna ocasión, no recuerdo si les he hablado a ustedes aquí, que una doctrina fascinante es la doctrina esta relacionada con la expiación de la redención. Y cuando uno ve en la Escritura la progresión, la forma como Dios va dando luz en la Escritura sobre este tema es fascinante. Por ejemplo, comenzando en Génesis, Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron, cayó en el pecado. Dios tuvo que ordenar el sacrificio de unos animalitos inocentes para cubrir ¿qué? La desnudez de Adán y de Eva. Ahí hay una primera mención de redención y de expiación. Dios tuvo que ordenar el sacrificio de un animalito inocente para cubrir ¿qué? La desnudez de Adán y Eva. Cuando ustedes leen su Biblia y llegan a Éxodo 12, ustedes recuerdan la Pascua, otra vez se vuelve a mencionar, la familia lo que tenían que hacer era sacrificar un corderito, y la sangre de ese corderito tenían que ponerla ¿dónde? En los dinteles de su casa. Y en la casa que no hubiera sangre de un corderito, iba a morir ¿quién? El primogénito. Ahora, si ustedes notan la progresión, allá la necesidad de la muerte de un animal inocente,
ahora por primera vez en la Escritura se nos indica que la sangre de ese cordero, ¿verdad?, se estaba simbolizando, por así decirlo, la sangre de otro cordero que sería sacrificado, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Y hemos cantado hoy bastante. Qué bueno, Daniel, que lo repetiste y lo repetiste. ¿Ya? Ok. Entonces, por primera vez se hace mención de sangre. Pero si ustedes siguen leyendo, llegan a Isaías 53, ustedes encontrarán la descripción más amplia que pueden encontrar en la Escritura sobre el Cordero. El Cordero que fue despreciado, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue llevado al matadero, que enmudeció, no abrió su boca, pero todavía en Isaías no se dice quién es el Cordero. No sé si me explico en eso, ¿ya? Cuando ustedes llegan a San Juan 1:29, Juan el Bautista está predicando y aparece Jesús por ahí, que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Es la primera vez que ahora vamos a entender o entendemos por Juan 1:29 que el Cordero es una persona y que esa persona y todo aquello del Antiguo Testamento estaba simbolizando, anunciando, señalando a esa persona, la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Pero si todavía siguen leyendo un poco más, siguen a Hechos 8, se van a tropezar con el relato ahí tan interesante de Felipe, que se acerca al carro de el etíope aquel, y aquel hombre va leyendo ¿qué? Iba leyendo Isaías 53. Y se acerca Felipe y le pregunta: ¿lees, entiende lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta del etíope? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y entonces empieza Felipe a explicarle al etíope que al cual se refiere el pasaje de Isaías 53 es al Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Ahí tenemos ya como un resplandor de luz lindo de la persona gloriosa de Jesucristo, pero no queda ahí. Si ustedes terminan su Biblia de leerla en Apocalipsis, ustedes van a tropezarse ahora con algo bien interesante. Se vuelve a hablar del Cordero, el único que pudo abrir, estaba capacitado para abrir ¿qué? El libro, Apocalipsis 4. Pero si ustedes leen capítulo 5 de Apocalipsis, se van a tropezar con algo súper interesante. El Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no solo para cubrir nuestros pecados, sino para borrarlos, ahora el Cordero se ha transformado en el león de la tribu de Judá, el Señor de los señores, el vencedor. Hay que leer Apocalipsis para ver todo cómo se describe ahí, capítulo 4 y capítulo 5. Así que cuando Lutero usa la palabra expiación, tal vez tenía todo este panorama en su mente, tal vez no. Y no estoy diciendo que está agotado ahorita el tema. Por eso les digo que es uno de los temas para mí fascinantes de la Escritura, la expiación. Si hay algo por qué podemos glorificar a Dios en esta hora, es porque Cristo Jesús, al dar su vida en la cruz del Calvario, ocupó mi lugar, dio su vida por mí. Saben que los que llevaban los sacrificios al templo, ahí está el corderito para ser sacrificado, y el ofrendante debía de poner sobre la cabecita de ese animal inocente sus manos. Con eso lo que estaba diciendo es esto, miren, simbólicamente: este inocente animal está muriendo en mi lugar. Soy yo, por causa de mi pecado, el que merezco morir, pero él está ocupando mi lugar. Eso era lo que había detrás de esos sacrificios del Antiguo Testamento, que en algunos momentos eso se perdió un poco, el significado, el sentido y todo lo demás, pero
Eso era el propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo a morir en la cruz del Calvario. Romanos 5:8 ya nos amplía un poco más. ¿Y qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, por eso es que Lutero y todos decimos el día de hoy, solo por la obra de Cristo es posible que la justicia, la ira de Dios sea satisfecha. El hombre fuera de Cristo, lo que le espera, y es triste decirlo, y nos pueden llamar que somos soberbios en eso y todo lo demás, está perdido y está perdido eternamente si no busca al Señor. Por eso es que Pablo también dice más adelante, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, que es el pasaje también que queremos reflexionar brevemente en él. Ábranlo para que, o enciendan sus celulares ahí como se dice hoy día, para que lo veamos. Porque si ustedes lo quieren dicho de esta forma, 1 de Timoteo capítulo 2 es todo un compendio de teología, si así lo quieren, con términos rimbombantes, acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Siendo que Él murió, dio su vida por nosotros, mire lo que dice en capítulo 2 de 1 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se da testimonio a su debido, se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, otra vez, en la carta 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, tenemos un resumen. A mí me fascina cómo la Escritura nos resume en pocas palabras toda la obra de Dios. Dice que hay un solo Dios. No hay más Dios que uno, el trino Dios. El Dios verdadero, el Dios único, el Dios singular, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios grande, el Dios que nos salva, el Dios que nos dio a su Hijo. Ese Dios, hay un solo Dios. El mundo podrá tener muchos dioses, ¿ya? Pero bíblicamente hablando, hay un solo Dios. Pero aquí viene el otro punto. ¿Hay qué? Un solo qué? Mediador entre Dios y los hombres. No hay nada más que eso, dice Pablo. Así como hay un solo Dios, hay un solo qué? Mediador. Y aquí nos lleva al otro tema fascinante de la Escritura, el sacerdocio de Cristo. Él es nuestro sumo pontífice. Con el respeto, si esto ofende a alguien, perdóneme, que le caiga bien el almuerzo, pero no se ponga a pelear conmigo. Francisco no es mediador. ¿Ya? El único mediador es ¿quién? Jesucristo. Eso suena ofensivo, ¿verdad? Y quizás lo digo aquí en mi iglesia, donde no hay peligro que me linchen, ¿verdad? ¿Ah? Pero hay un solo mediador, con el perdón también. María no es mediadora. ¿Ya? Hay un solo mediador entre Dios y ¿qué? Y los hombres. Ahora aquí toca otro tema interesante. Entre Dios, el Dios grande, el Dios que describe la Escritura, y el hombre miserable pecador, hay un solo ¿qué? Mediador. Ahora, el hombre no va a entender eso, no lo entiende eso, a menos que se vea tal y como es. Y la Biblia dice, que es un tema también amplio en la Escritura, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, somos valiosísimos a los ojos de Dios, algo preciado a los ojos de Dios. Pero el hombre cayó en el pecado. Y aquí yo lo he dicho otras veces, caída es ir en picada para abajo. Si algo cae aquí, no es que va a subir, ¿verdad? Cae, va para abajo. El hombre ha caído en el pecado y va para abajo. No nos ilusionemos.
Perdonen también en eso, ¿verdad? No nos ilusionemos, las cosas no van a ir mejorando en la vida. Las cosas van a ir, ¿qué? Empeorando. Porque el hombre, miren, creado a imagen y semejanza de Dios, fuera del control de Dios, llega muchas veces a ser como un animal irracional. Una de las noticias tristes de la semana es que una pareja, por andar borrachos, dejaron a un hombre y una mujer, dejaron a sus hijitos tirados ahí en la calle a la medianoche. Y usted y yo podemos decir, ¡qué bestias! ¿Cómo hacen semejante cosa? Pero todos somos capaces de hacer cosas horribles sobre esta tierra, ¿ya? Porque somos, ¿qué? Pecadores. La ilustración mejor que yo he encontrado es esta, sencilla. Ustedes saben, no los han visto tal vez, pero ahí en el espacio sideral hay una cantidad de satélites dando información. Ahorita ya puedo imaginarme todos los satélites siguiendo en gran parte la trayectoria de Irma, del huracán. Pero un montón de satélites se han ido de la mano de sus creadores y eso es chatarra en el espacio sideral. ¿Ya? Ahí está esa chatarra en el espacio sideral también. Ahora, esos satélites valiosísimos, poderosísimos, que pueden ser tan útiles hasta para la humanidad, fuera del control de sus creadores, de sus hacedores, del hombre que los hicieron, el país a que pertenecen, no sirven ahora de nada. ¿Ya? El hombre, la mujer, fuera del control de Dios, es reducido casi a la nada. Pregunto, una pregunta teológica sencilla, pero pregunto, todo ser humano, aun esos padres que abandonaron a sus hijitos ahí por la terminal, ¿tienen la imagen de Dios o no la tienen en sus vidas? Todos podemos decir amén, claro que así es, eso es bíblico. Pero la pregunta es, ¿cómo se ve la imagen de Dios en la vida de ese hombre y de esa mujer? ¿Ah? Se ve media borrosa, así como ellos miraban a todo el mundo también, ¿verdad? Todo borroso, ¿ya? Ahora, el hombre tan valioso, solo y caído en el pecado y tan lejos de Dios, cometiendo hechos tan horribles sobre esta tierra, solo puede encontrar su verdadero valor ¿en quién? ¿Ah? Hay un solo mediador ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Para poder ponerse a cuentas con Dios, para poder disfrutar de la salvación, para poder tener la vida eterna, para poder ser un hombre transformado, cambiado, un hombre diferente, una mujer diferente, necesita conocer a Jesucristo como su Salvador personal. De otra forma, puede ser el más intelectual de este país y hablando de su relación con Dios, está reducido a la nada casi. Necesita tener un encuentro personal. O el hombre más perdido sobre esta tierra también necesita conocer al Señor si es que quiere un cambio para su vida. Hay un solo mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres. Y a propósito dice Jesucristo, hombre. Él es Dios, pero Él es hombre también. ¿Y por qué es hombre? Ese mediador sí me comprende. Ese mediador sí sabe cuáles son mis penas. Ese mediador sí puede ayudarme. Ese mediador sí me puede entender. Ese mediador sí puede transformar mi vida. Cualquier otro puede tener muy buenas intenciones, pero de nada sirven esas intenciones. Ahora, en 5 minutos, si ustedes ya me lo dieron, ni les he pedido, ¿verdad? El otro postulado dice, solo a Dios ¿qué? Lo que quiso resumir Martín Lutero, y otra vez digo, eso está en la Biblia, es que fuimos salvos, fuimos predestinados desde antes. Lo tienen ustedes ahí el postulado. Leámoslo solo para ver algunos pequeños detalles ahí. Solo a Dios la gloria.
La Reforma enseñó sobre la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente. En consecuencia, toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo que está queriendo decir, y está dicho en palabras bien sencillas, fuimos salvos, y eso es lo que dice Efesios capítulo 1, fuimos predestinados, fuimos redimidos, fuimos hechos hijos de Dios, y todo eso es, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora no solo eso, una vez hemos obtenido la salvación, usted y yo, ojalá que en cada acto de nuestra vida podamos de veras darle la gloria a Dios. En alguna ocasión creo que yo les hablé a ustedes de un montón que hay en la Escritura de lo que se llama doxologías. Si ustedes las buscan, hay una cantidad en la Escritura de lo que se llama una doxología. Y una doxología es una expresión de alabanza, de adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos dio la salvación, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17, el apóstol Pablo, pensando en su salvación, dice: Dios salvó a este miserable pecador, lo puso en el ministerio, por tanto que la gloria sea para ¿quién? Para Él. Podemos decir gracias a Dios porque usó a una persona por aquí, por allá, pero la gloria debe ser para Dios. Pero no solo en eso. Por ejemplo, en Filipenses dice que Dios suplirá para todas nuestras necesidades, pero concluye con una doxología. Por tanto, que la gloria sea para ¿quién? ¿Ah? Para Dios. Dios suple para nuestras necesidades. Y uno dice, yo sudo por eso. Está bien, sude. Pero la gloria que sea para ¿quién? Para Dios. El apóstol Pablo también presenta un caso de su defensa ante las autoridades de aquel momento. Y dice, en mi defensa nadie estuvo a mi lado, solo fulano de tal. Pero concluye con una doxología y dice, a Dios sea la gloria. Hay otro pasaje súper interesante en la Escritura, en la carta primera de Pedro, que dice, echen toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual estáis firmes, y sigue hablando ahí, y a Él, a Dios sea la gloria, que nos ayude en medio de todas nuestras penas en la vida. Y concluyo con esto, una de las otras doxologías que les he mencionado. Romanos capítulo 11, verso 36. Y solo esa sí la voy a leer. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Voy a leerle desde el 33 para que le encuentren el sentido correcto. Dice el apóstol Pablo acá: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y ahora nótelo cómo concluye con la doxología. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si ustedes y este servidor leyéramos el pasaje despacio, el pasaje comienza en capítulo 9, el pensamiento de Pablo ahí. Comienza en capítulo 9. En la discusión ahí o la reflexión ahí es sobre el pueblo de Israel. ¿Qué hay del pueblo de Israel? Los gentiles han sido alcanzados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, capítulo 1 al 8 de Romanos. Y entonces Israel, ¿qué pasa con él? Y Pablo va a explicar capítulo 9 y capítulo 10 y hasta el 11 qué ha pasado con el pueblo de Israel. Pero cuando Pablo piensa en todo eso, dice, oh profundidades de la riqueza de Dios. Yo no entiendo todo esto, cómo es el plan eterno de Dios.
¿ya? Pero el que yo no lo entienda no quiere decir que la gloria no sea para Dios. Y he mencionado este pasaje por una sencilla razón. Ustedes y este servidor hemos pasado por penas y pasamos por penas quizás a diario. Y hay cosas que yo no entiendo, ¿ya? Y que ni el hombre entiende. Saben que hasta hace unas horas toda la trayectoria de Irma, del huracán, iba a pasar por el mero centro de la Florida ahí, ¿ya? Ahora tuvo una pequeña desviación, va por el lado oeste de ahí de la península de Miami y todo. ¿Entienden ustedes cómo es que Dios puede girar un poco a un potente huracán? ¿Y por qué no por en medio de la Florida? ¿Y por qué no por aquí o por allá? ¿O por qué Dios no pudo evitarla? Todo eso. Y ahí es donde uno dice, yo no entiendo. Soy tan pequeño, tan mínimo, que ante un Dios tan sublime nos quedamos pequeños. Pero el hecho de que yo no entienda, no quiere decir que la gloria no sea para quién. Más bien quiero animarles a ustedes, y yo me animo con eso cada día. Hay cantidad de cosas que yo no entiendo, ¿ya? Cantidad de cosas que yo no entiendo. Y estoy pensando tanto en asuntos doctrinales, aún asuntos doctrinales. Pero eso no quiere decir que yo me quedo confundido y patinando ahí en eso. Lo único que sé es que aunque yo no entienda lo que pasa a mi alrededor, la gloria debe ser ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué puede nacer un bebé ya con problemas cardíacos? Si ese corazoncito más bien debía estar en la plenitud de la vida. Yo no lo entiendo, pero la gloria sea para Dios. ¿Por qué puede pasar esto? Puede pasar lo otro, aquí, allá. ¿Por qué una pobre gente, la más pobre, es la que queda soterrada ahí en estos terremotos y todo eso? Yo no lo entiendo, ni me pregunten si lo entiendo, ¿ya? Pero sé que la gloria es para quién. Les voy a decir algo para que les haga daño el almuerzo. Qué malo, ¿verdad? Fíjense que dice un proverbio bíblico que aún el impío, escuchen bien ahora, porque eso sí les puede hacer temblar un poquito, aún el impío que nunca quiso reconocer a Jesucristo, se morirá y la gloria será siempre para Dios. Interesante. Dios será ¿qué? Glorificado, lo querramos o no lo querramos. Pero mejor voluntariamente digámosle, Señor, que la gloria sea para ti. Cuando pensemos en nuestra salvación, en el sustento, en las pruebas, en las luchas, en la vida, cómo Dios nos sostiene cada día, que la gloria sea para Él. Lo que el Señor haga, que sea para su gloria. Aún comenzando con la salvación. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias porque la redención que tú planeaste es perfecta. Y pusiste tanta atención en nosotros, miserables pecadores, y diseñaste el plan perfecto de la redención en Cristo Jesús. Y queremos agradecerte por tu gran amor. Aquí es donde viene otra vez a nuestra mente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por haberme amado tanto. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mí. Ayúdame a vivir agradecido y que de veras la gloria sea para ti todos los días de mi vida. Y que con más frecuencia pueda hacer un recuento de lo que tú has hecho en mi vida y que de veras pueda darte la gloria a ti. Estamos quizás todos aquí agradecidos contigo y solo suplicamos, Señor, que también aquellas personas que todavía permanecen indiferentes a ese amor tuyo, que todavía siguen pensando que hay otra forma de acercarse a ti, que en esta misma hora, y si tenemos una de esas personas acá puede entenderlo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pueda reconocer eso, pueda reconocer su pecado, pueda reconocer su necesidad de ti y pueda ojalá en esta misma hora
abrir su corazón a ti y decir, Señor, gracias, porque tú no solo quieres cubrir mis pecados, quieres limpiarlos, quieres borrarlos, quieres transformar mi vida también. Gracias, Señor, por ser ese mediador perfecto, que no tiene necesidad de estar ya haciendo más sacrificios, que puede salvarnos, que puede darnos vida eterna, que puede sostenernos en medio de la prueba. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno y eres fiel. Y permítenos que en este mismo día, al pensar en todo lo que sucede a nuestro alrededor, que de veras la gloria sea para ti. Lo pedimos y las gracias te damos en nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo.